¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a este nuevo video donde estamos hablando acerca de arreglos. Los arreglos, ya estamos aquí en la parte de lo que son las estructuras de datos. Una estructura de datos es otra cosa más que la forma de organizar los datos. Vamos a ver que hay estructuras de datos que son lineales, como es en el caso de los arreglos. Las pilas, las colas, las listas son estructuras lineales, es decir, no tienen ramificaciones, siguen una sola línea. Pero también tenemos estructuras que son arbóreas, como son los árboles, como su nombre lo indica, o algo que se conoce como grafos. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en las estructuras lineales, empezando por lo que son los arreglos. ¿Ok? ¿Qué es un arreglo? Es un conjunto finito de elementos homogéneos. ¿Qué significa que sean homogéneos? Significa que todos son del mismo tipo de datos, es decir, o todos son enteros, o todos son flotantes, o todos son dobles, o todos son char. Aunque esto, bueno, puede variar de un lenguaje de programación a otro, porque por ejemplo PHP te permite que tengas un entero, un flotante, un doble, un char, pero C# no. C# o todos son enteros, o todos son flotantes, o todos son dobles, o todos son char. Todos tienen que ser del mismo tipo de datos los elementos. Dice que se almacenan de manera contigua en memoria. Eso significa que se almacenan uno después de otro, ¿ok? Bajo un mismo nombre, es decir, todos los elementos se llaman igual. Si yo digo que se va a llamar vector, pues todos los elementos se llaman vector. Si yo digo que todos los elementos se llaman alumnos, todos los elementos se llaman alumnos, ¿ok? Y que para acceder a sus elementos se hace por medio de índices, es decir, por medio de posiciones. El elemento que se llama el vector en el elemento 3, por ejemplo, acá abajo lo podemos ver. Tenemos un vector, ¿ok? Y ese sería su elemento 3, ¿ok? Ese es un arreglo que tiene 4 posiciones. Todos los elementos están uno después de otro porque se almacenan de manera contigua en memoria y todos deberán ser del mismo tipo de dato. ¿Ok? Y para accesar a un elemento lo hago a través del índice que le corresponde a la posición a la que yo quiero acceder. Hagan de cuenta que un vector es como si fuera un edificio al cual yo acceso a los pisos a través de un elevador. Y si yo le digo piso 0, pues me va a mandar a la planta baja y va a estar accesando a la piso 0. Si yo le digo piso 3, a lo que va a hacer es me va a mandar al piso 3. ¿Ok? Y voy a accesar a los elementos que están en el piso 3. Así es como funciona más o menos un arreglo. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican? Bueno, se clasifican en unidimensionales. Ese es un arreglo unidimensional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nada más tiene una sola dimensión, es una línea recta. Pero también pueden ser bidimensionales, las llamadas matrices. ¿Ok? En donde yo tengo dos posiciones, filas y columnas. Para accesar acá necesito saber en qué fila y en qué columna quiero yo accesar. Mientras que en un vector basta con saber, ¿ok? a qué posición específica quiero yo entrar. Y los multidimensionales, por ejemplo este que está acá abajo, que es un cubo, donde yo necesito saber las columnas, ¿sí? Necesito saber en qué fila, qué columna y en qué profundidad necesito yo en un momento dado para poder acceder a un elemento. Nosotros vamos a ver únicamente los dos primeros, lo que son vectores y matrices. Los vectores, fíjense, aquí está. Este es un arreglo, ¿ok? Lo que yo guardo en cada posición del arreglo se llama elemento y la posición con la que yo voy a acceder es a través de un índice. Por ejemplo, aquí está señalando la posición 4. Significa que el elemento que está allá adentro es el elemento 5. ¿Ok? Acá en la posición 5 el elemento que está señalando es el elemento 6 y así sucesivamente. Estos numeritos que se ven aquí abajo del 0 al 9 son las posiciones a las que yo puedo acceder dentro del arreglo. En este caso un vector, porque un vector tiene nada más una fila. ¿Ok? ¿Cómo se declaran los vectores? Bueno, se pone el tipo de dato, se ponen los corchetes que indican que es un vector, el nombre del arreglo, new, el tipo de dato que vaya a ser mi arreglo, si es entero, flotante, doble o char, y entre corchetes se pone la cantidad de elementos que va a tener ese arreglo, ese vector. Las matrices, por su parte, bueno, tienen filas y tienen columnas. ¿Ok? Aquí yo necesito dos cosas para poder acceder a un elemento de la matriz. Necesito conocer cuál fila y en cuál columna quiero yo acceder. Por ejemplo, aquí donde está el 50 sería la fila 0, columna 0.
pero acá donde está el 90 sería la fila 1, columna 2. Y acá donde está el 490 sería la fila 2, columna 0, 1, 2, 3, 0, columna 4. ¿Ok? Fila 2, columna 4. Entonces, normalmente los arreglos en la mayoría de los lenguajes de programación comienzan desde la posición 0. ¿Sí? Por lo tanto, tienen n-1 columnas y n-1 filas. ¿Cómo se declara una matriz? Se pone el tipo de dato, se ponen igual los corchetes, pero se pone una coma en medio indicando que va a tener dos posiciones, las filas y las columnas. Se pone el nombre de la matriz, igual con new, el tipo de dato del cual va a ser la matriz, y entre corchetes se marcan primero la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Vamos a ver esto en Visual C Sharp, fíjense. Vamos a declarar primero, declarando un vector. Fíjense, le digo aquí que va a ser int. Como es un vector, le tengo que poner los corchetes, ¿verdad? El nombre del vector le voy a poner vector, igual con new. El tipo de dato del que va a ser el vector, que va a ser de tipo entero. Y entre corchetes pongo cuántos elementos quiero que tenga mi vector. Quiero que tenga 5 elementos. ¿Ok? Y ese es un vector. Ahora, ¿cómo declaramos una matriz? Ponemos, por ejemplo, int, que sea de tipo entero. Vamos a ponerle los corchetes y una coma en medio, y con eso ya indicamos que este no es un vector, sino es una matriz. Vamos a ponerle su nombre, le voy a poner matriz. Se puede llamar como sea, yo le voy a poner matriz. Igual con new, int, el tipo de dato del que ya dijimos que va a ser. Y aquí tengo que poner cuántas filas y cuántas columnas. Yo le digo que quiero que sea de 4 por 4, una matriz cuadrada de 4 por 4. Y ahí está. Con eso ya tengo ahí declarados mis vectores, y mi vector y mi matriz. Ahora, yo quiero llenar con datos el vector. Voy a declarar aquí dos variables, f de fila o fila, coma, columna. Me van a servir para poder recorrer los valores. Primero vamos a llenar el vector. Llenando el vector. Aquí necesito un ciclo for porque necesito recorrer cada posición del vector. Vamos a imaginarlo con Excel, fíjense. Vamos a suponer que este es mi vector. Dijimos que es de 5 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. ¿Verdad? Ese va a ser mi vector. Vamos a poner también las separaciones. Que sea así. Esta es la posición 0. La posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Es de 5, tiene 5 elementos, pero comienza contando desde el elemento 0 del vector. Voy a cambiarle aquí un poquito el tamaño para que se vea. Ok. Entonces, ese es mi vector. Yo lo que quiero es colocar los datos, los elementos, los valores de los elementos para cada posición del vector. Entonces lo que tengo que hacer es un ciclo for que me recorra todo esto, porque todo esto que está aquí tiene un nombre. Todo esto que está aquí se llama vector. ¿Sí? Todo el conjunto se llama vector. ¿Sí? Todo este conjunto que está aquí se llama vector. Vamos a ponerle aquí así. Ahí está. Todo ese conjunto se llama vector. Todo ese es mi vector. ¿Ok? Entonces yo necesito recorrer el vector entrando a la posición 0, colocándole un valor. Entrando a la posición 1, colocándole el valor. Y así hasta la última posición. Y esto se hace por medio de un ciclo. Normalmente un ciclo for. Yo aquí voy a decir for fila igual con 0, que es la primera posición. Fila menor o igual a 4, que es la última posición. Fila más. Y entonces le pido el valor, como cuando pedimos cualquier valor. Console.write valor.
¿ok? Y lo voy a leer. La diferencia es que ahora lo voy a leer en el vector. Tengo que decir vector y le digo la posición. La posición me la va a dar fila, porque fila comienza desde la posición 0 hasta la posición 4. Entonces en la posición fila va a ser igual al in.parse del console.readline. Y ahí está. ¿Ok? Retomemos esto tantito. Entonces hago un ciclo for que va a comenzar desde el 0 hasta n-1, dependiendo de las posiciones que yo indiqué que tiene el vector. En este caso tiene 5 posiciones, n-1, o 5 menos 1 son 4, y aquí está, hasta la posición 4. Va a ir incrementando. Pide el valor y lo lee. ¿Ok? Y ahí estoy leyendo el vector. Ahora, si yo quiero mandar a imprimir ese vector, tengo que hacer lo mismo. Tengo que agarrar y recorrer el vector con un ciclo for nuevamente. Desde fila igual con 0, fila menor o igual a 4, fila más. Y lo voy a mandar a imprimir. Console.writeline. Y fíjense, lo voy a mandar a imprimir así. Vector. Voy a abrir aquí los corchetes. Y aquí adentro voy a poner unas llaves. En la posición 0. Igual. Y aquí voy a poner otras llaves. La posición 1. De tal suerte que voy a mandar a imprimir el valor de fila para que sepamos qué posición estamos imprimiendo. Y voy a mandar a imprimir el vector en la posición fila, que es el contenido, es el valor que nosotros guardamos ahí. Cuando decimos vector en la posición fila, estamos indicando el valor que nosotros guardamos dentro del vector. Cuando decimos nada más fila, estamos hablando de una posición dentro del vector. Y vamos a ver si esto funciona. Vamos a ponerle aquí un console.readkey. Ahí está, me está pidiendo el primer valor, le voy a dar un 3, 5, 7, 9 y 10. Y fíjense, ahí está, me mandó a imprimir el vector en la posición 0, vale 3, el vector en la posición 1 vale 5, en la posición 2 vale 7, en la posición 3 9 y en la 4 10. Ahí estamos mandando a imprimir el contenido de nuestro vector que capturamos anteriormente. ¿Okay? Entonces, como puedes ver, es muy sencillo. Tienes que hacer un ciclo for que comience desde la posición 0 hasta la posición n-1, siendo n el tamaño del vector que yo estoy indicando. ¿Ok? Y entonces pides el valor y lo vas leyendo y se va almacenando en cada posición del vector. Cuando lo quieres imprimir o cuando quieres accesar a los elementos que ya almacenaste, pues tienes que recorrer el vector o indicar directamente cuál es la posición del vector a la que tú quieres en un momento dado accesar. Ahora, esto es muy similar para las matrices, solamente que vamos a mandar aquí un console.writeline que diga imprimiendo matriz. Aunque primero lo vamos a leer, ¿no? Pero bueno, para poder separar. ¿Ok? Y entonces tenemos que leer la matriz. Aquí lo dificultoso de la matriz es que, bueno, es de 4 por 4, dice. Entonces tú debes de tener 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esta sería la matriz. ¿Sí? Y lo que pasa es que aquí, bueno, pues estas son las columnas. Y estas que están aquí son las filas. Estas que están hacia abajo son las filas. Bueno, lo voy a poner aquí así. Por acá sí lo voy a poner. Filas. Esas son las filas. ¿Sí? Y estas son las columnas. ¿Sí? Ahora,
para accesar aquí, comenzando desde la fila 0, columna 0. Esta sería la posición 0, columna 0. Esa sería la fila 0, columna 1. Esa sería la fila 0, columna 2. Sería la fila 0, columna 3. Porque es de 4 por 4. Y entonces esta sería la fila 1, columna 0. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2 y fila 1, columna 3. Entonces aquí necesitamos literalmente dos cosas, saber a qué fila y a qué columna decido yo accesar para colocar ahí el elemento. ¿Sí? No es como en los vectores que con un solo valor, puesto que es 100% una sola línea, con eso ya sabemos a qué posición nos referimos. Acá necesitamos saber fila, columna. Es como si tuvieras un mapa, ¿cómo se llama? Coordenadas cartesianas, donde tienes que saber las posiciones, por lo menos dos posiciones, para poder ubicar un punto en un mapa cartesiano. Ahora, ¿cómo lo llenamos? Pues bueno, hacemos un ciclo for que va a ir desde fila igual con 0, como es de 4, fila menor o igual a 3, fila más. Ay, me traje este paréntesis para acá, perdón. Abrimos llave, cerramos llave y hacemos otro ciclo for c igual con 0, c menor o igual a 3, c más. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comienza con la fila 0 y entra y encuentra un ciclo que es el de las columnas, c igual con 0. ¿Ok? Este ciclo se va a terminar primero y cuando salga de este ciclo regresará a incrementar el ciclo de las filas. Entrará nuevamente al ciclo de las columnas, lo hará 4 veces. Cuando salga de aquí regresa a incrementar el ciclo de las filas. ¿Ok? De tal forma que las columnas van avanzando más rápido. Estamos llenando por renglón. ¿Ok? Entonces aquí adentro es donde yo le voy a decir, ¿sabes qué? Es que C no existe, por eso me lo marca como error, es columna. Y acá también es columna. ¿Ok? Y entonces aquí decimos, aquí este ciclo for, no sé por qué me lo marca como error. Acá porque acá faltó un punto y coma. Estamos corrigiendo los errorcitos de dedo. Y ahora sí, console.write. Le voy a pedir la matriz o valor valor, vamos a ponerle valor nada más y lo leemos. Matriz en la posición fila coma columna va a ser igual al in.parse del console.readline. De ahí estamos llenando la matriz. Es así de simple. Le tenemos que indicar en qué fila y en qué columna. Y adivinen que para mandarlo a imprimir, pues es lo mismo. Tenemos que recorrer, ¿no? Tenemos que recorrer. Entonces ahora sí, console.write. No, perdón. Primero los dos ciclos for, malditas drogas. For fila igual con 0. Fila menor o igual a 3. Fila más. Y entonces decimos ahora sí, for columna igual con 0, punto y coma, columna menor o igual a 3, punto y coma, columna más. Y entonces, ahora sí, podemos decir console.write. Y vamos a mandar a imprimir matriz. Pero no sin los corchetes, nada más así. Matriz en la posición fila, coma, columna. Y a esto le vamos a sumar
una diagonal invertida T para que me deje un espacio, ¿sí?, entre valor y valor. Me deja un tabulador entre valor y valor. Y cuando salga de este ciclo, cuando salga de aquí, que haga un console.writeline. Ahí está. Ay, me faltó una L. Console.writeline, ¿sí? Esto es lo que hace la T, para los que no saben, lo que hace esta T nos deja un tabulador, si mal no recuerdo. A lo mejor me equivoco, ahorita nos vamos a dar cuenta. Y el console.writeline pues va a imprimir así, va a imprimir una línea vacía, sirviéndonos de separador como un salto de línea. Vamos a ver si funciona. Vamos a darle los valores del vector 2, 4, 5 y 6, 7. Y ahí está, ahora ya me está pidiendo los valores para la matriz. Le voy a dar 1, 2, 3 y 4. Primer renglón lleno. 2, 3 y 4. Segundo renglón lleno. 1, 2, 3 y 4. Tercer vector lleno. 1, 2, 3, 4. Cuarto vector lleno. Y ahí está. Esto que estoy imprimiendo aquí es la matriz con los valores. Yo espero que este video les sea de utilidad. Retomando lo que hicimos, lo que aprendimos aquí fue primero que nada cómo declarar un vector y cómo declarar una matriz. ¿Ok? Ya vimos cómo se llena un vector, ¿ok?, a través de hacer un ciclo for que va a comenzar desde la posición 0 hasta la posición n-1, siendo n el tamaño del vector. Este era de 5, entonces es a 4. Y aquí adentro se pide el valor y se lee. Y para mandarlo a imprimir o para recorrer ese vector, pues se tiene que hacer nuevamente un ciclo for. En este caso lo estamos mandando a imprimir. ¿Ok? Ahora, para mandar a leer una matriz, pues bueno, se necesitan dos ciclos for, uno para las filas y otro para las columnas. ¿Ok? Y entonces aquí yo estoy pidiéndolo desde fila igual con 0 hasta 3. ¿Por qué hasta 3? Porque es hasta n-1 y en este caso es una matriz de 4×4, 4 filas, 4 columnas. Entonces llega hasta 3 porque el 0 aquí tiene su corazoncito e iniciamos contando desde 0. ¿Ok? Y acá el ciclo for para las columnas. Internamente aquí comienza el ciclo for y dentro abrimos otro ciclo for donde hago un recorrido para las columnas. ¿Ok? Y entonces ahí adentro de ese ciclo for es donde yo pido el valor y lo leo. ¿Ok? Y acá estamos mandándolo a imprimir. Para recorrerlo es exactamente lo mismo. Se tienen que hacer los dos ciclos for. Solamente que ahora lo que hacemos es mandar a imprimir los elementos que nosotros ya guardamos. ¿Ok? Yo espero que este video les sea de utilidad. Los veo en el siguiente video.